Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre es José Alberto Rodríguez. Para empezar, pero me gustaría hacer una breve introducción al curso. El nombre que tiene este curso en la Universidad de Costa Rica es muy particular. De hecho, en la mayor parte de las carreras de ingeniería en donde se imparte este curso, el nombre que recibe es el de resistencia de materiales y en algunos casos mecánica de materiales. En este curso lo que vamos a estudiar es el comportamiento de los materiales ante la acción de fuerzas. Vamos a ver el efecto de las fuerzas sobre un material, que vamos a ver que existen diferentes efectos. Algunos de estos efectos les vamos a llamar deformaciones y a otros les vamos a llamar esfuerzos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un material, de alguna manera podemos medir la resistencia de este material. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren probar cuál es la resistencia que tiene una cuerda utilizada para cañas de pescar, pues podemos tomar un tramo de cuerda de pescar y ponerle un peso en un extremo, un peso que podríamos ir incrementando hasta que finalmente la cuerda no soporte más y se reviente. En ese caso, entonces, estaríamos diciendo que estamos calculando cuál es la resistencia máxima de la cuerda de pescar. Sin embargo, ¿será esto lo único necesario para especificar la resistencia de una cuerda de pescar? ¿Serán todas las cuerdas de pescar exactamente iguales? Pues definitivamente no. Dentro de las variaciones o dentro de las variantes podemos tener diferentes materiales y también podemos tener cuerdas de pescar de diferentes calibres, o sea, de diferente área transversal, unas cuerdas más delgadas y otras más gruesas. De manera que entonces el comportamiento de la cuerda ante una carga no lo podemos estandarizar como la resistencia del material, porque entonces tienen que ver varios aspectos. De manera que para realizar entonces el análisis de resistencia de esa cuerda, tenemos que considerar el material y tenemos que considerar su área transversal, o sea, qué tan grueso es ese material. Entonces, cuando ya hablamos primero de un material en particular y tenemos a disposición diferentes tipos de cuerda, diferentes espesores de cuerda, ahora lo que toca es definir cuál es la resistencia de cada calibre o espesor de cuerda. ¿De acuerdo? Y cuando ya definimos entonces que vamos a hacer la prueba para 2 o 3 calibres de cuerda de pescar, entonces tenemos que definir en la prueba esas dimensiones, pero finalmente el resultado que vamos a tener va a ser entonces cuál es la fuerza máxima que soportó cada uno de esos 3 tipos de cuerda. ¿Ok? Pero resulta que existe una variable que nos da un resultado mucho más completo y es el esfuerzo. Resulta que la aplicación de la fuerza sobre una determinada área transversal se conoce como el esfuerzo. El esfuerzo es la relación entre la fuerza y el área transversal. De modo que si calculamos el esfuerzo máximo para una cuerda de un determinado calibre o espesor, y luego hacemos la prueba para otro calibre, pero con el mismo material, podríamos tener los mismos valores de esfuerzo, ¿ok? Porque conforme aumentamos el calibre, vamos a requerir una mayor fuerza para que ese material falle, pero al mismo tiempo, la relación, esa división entre fuerza y área transversal, pues entonces se va a mantener constante. Bueno, ese es el concepto de esfuerzo y es solo uno de los tipos de esfuerzo que vamos a analizar acá, que eso se llama un esfuerzo por carga axial, o sea, por fuerzas transmitidas a un objeto en la dirección del mismo. En el caso de la cuerda, en la dirección longitudinal. También se le llama dimensión axial. Pues bien, el curso entonces de mecánica del sólido trata precisamente del estudio de los efectos de las fuerzas, entonces sobre los diferentes elementos de máquina. Vamos a ver que una fuerza puede producir diferentes efectos. Vamos a analizar cada caso de esos
los diferentes efectos entonces y vamos a aprender a calcular no solamente la magnitud de los diferentes tipos de esfuerzos, sino también cómo se deforman los materiales. Estos son aspectos fundamentales en el diseño de máquinas. ¿Y por qué en el diseño de máquinas? Bueno, esto es porque el curso de mecánica del sólido es uno de muchos de los cursos que pertenecen al área de diseño mecánico de la carrera de ingeniería mecánica. No sé si ustedes sabrán cómo está dividida el programa de la carrera de ingeniería mecánica en la Universidad de Costa Rica. Para los que no lo saben, se divide en tres grandes áreas. Una es el área de termofluidos, otro es el área de materiales y un tercero es el área de diseño mecánico. Al área de termofluidos pertenecen cursos que inician con los cursos de químicas, las termodinámicas, plantas de vapor, sistemas de aire acondicionado, sistemas de refrigeración. Todo esto son del área de termofluidos. Del área de materiales es el área más pequeñita y también tiene bases importantes de los cursos de química, que luego se lleva los cursos de tecnología de materiales, procesos de manufactura, metalurgia. ¿Okay? Estos tienen que ver con el estudio de las propiedades de los materiales. Y finalmente el área de diseño mecánico, que es la más fuerte en la carrera, que incluye desde los cursos de dibujo, dibujo 1 o gráfica, los cursos de mecánica 1, mecánica 2, mecanismos, dinámica de máquinas, elementos de máquinas 1 y 2, mecánica del sólido 1, mecánica del sólido 2. Como lo ven, es el que tiene mayor cantidad de cursos. Entonces, el curso de mecánica del sólido 1 está a un nivel intermedio, más o menos en lo que corresponde al área de diseño de máquinas. Bueno, vamos a empezar con el tema número 1, que es la introducción a lo que son los esfuerzos mecánicos. ¿Okay? Como ejemplo, aquí tenemos, ¿alguien sabe qué son esas estructuras que se ven ahí en la fotografía? Creo que se usan para mover no sé cómo se llaman, las cajas esas que vienen en los barcos, ¿no? Ajá. Grúas Sí, de contenedores. Son grúas para contenedores, efectivamente. Son grúas para cargar y descargar contenedores de los barcos. Son unas grúas enormes. Y aunque son máquinas, parte de esas máquinas se consideran estructuras. Me gustaría saber si ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre una máquina, un mecanismo y una estructura. Bueno, vamos a ver. Primero, el concepto de mecanismo, que es muy importante en ingeniería mecánica. El concepto de mecanismo, un mecanismo es un conjunto de elementos unidos entre sí. Estos elementos se les llama eslabones. Es importante diferenciar porque en lenguaje popular les llamamos eslabones relacionado con las diferentes partes que conforman una cadena, ¿verdad? Y en muchas cosas se habla de cadenas que no son necesariamente una cadena mecánica también, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la mecánica, el eslabón es cualquier elemento que conforma un mecanismo, como una barra, por ejemplo, una barra unida con otra o otro elemento. Cada uno de esos elementos se les llama eslabones, son las diferentes partes. Entonces, un mecanismo es un conjunto de eslabones unidos por otros elementos a los cuales se les llama pares cinemáticos. Vamos a ver qué elementos conocen ustedes que ya han visto en mecánica 1 para unir entonces las partes de un mecanismo, para unir eslabones. ¿Qué elementos de unión conocen ustedes? O de apoyo también, porque las diferentes partes de un mecanismo pueden estar apoyadas
¿verdad? Apoyadas en una superficie, por ejemplo, o en otra parte de una máquina. Los nudos, profe. Sí, los nudos, pero ¿qué es lo que hay físicamente ahí? Digamos, si usted tiene dos barras, ¿verdad? Usted tiene dos barras y las necesita unir, ¿de qué manera las podía unir ahí? Una articulación. Por un pin. Una articulación, por ejemplo, está bien. ¿Y qué Un es lo pin. que hay físicamente en una articulación? Bueno, puede haber un pasador, ¿verdad? Un pasador, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que las dos barras tienen un orificio y entonces a través de ese orificio se pasa un pasador o podría ser un perno, ¿verdad? Que une las dos. Podemos tener uniones que permiten mayor movilidad unas que otras, como los apoyos o uniones de rótula, ¿verdad? En donde las partes están unidas entre sí, pero pueden girar alrededor de todos los ejes. Podemos tener correderas, collarines, ¿okay? Todos esos son diferentes tipos de apoyo, pero también son elementos que permiten unir las piezas entre sí. Entonces, regreso a la definición que estaba dando de mecanismo. Un mecanismo es un conjunto de eslabones unidos entre sí por medio de pares cinemáticos que cumplen una función de transformación de movimiento. O sea, un mecanismo permite transformar el movimiento. Permite transformar el movimiento ya sea en magnitud, en dirección o ambos. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un mecanismo que le introduzco movimiento en un extremo, un movimiento lineal, y por otro lado voy a tener una salida de movimiento circular. ¿Okay? Estoy transformando entonces movimiento lineal en movimiento circular. Puedo tener un mecanismo en donde la entrada del movimiento es circular y la salida también es circular, pero lo que estoy cambiando es el sentido de giro, o bien aumento o reduzco la velocidad de rotación. Eso hace un mecanismo. Ahora, ¿qué habla de la diferencia entre una máquina y un mecanismo? La diferencia entre una máquina y un mecanismo es que la máquina va a estar constituida por uno o más mecanismos para producir transformación de energía. Va a generar trabajo para cumplir con alguna función particular. Entonces las máquinas cumplen con funciones en particular y en el cumplimiento de esas funciones se da una transformación de energía. Y luego viene el concepto de estructura. El concepto de estructura está más relacionado con un mecanismo, pero también con las restricciones del movimiento. Voy a decir que una estructura es un conjunto de elementos llamados eslabones, unidos por pares cinemáticos. Vean que hasta ahí la definición es igual que la del mecanismo, pero que no tienen movimiento entre sí. Las partes, o sea, los eslabones, no tienen movimiento entre sí. Entonces, eso está relacionado también con un concepto de mecanismos que se llama grados de libertad. Se dice entonces que una estructura tiene 0 grados de libertad. Esto es porque las partes no tienen movimiento entre sí. Entonces, en esas grúas, si yo evalúo el conjunto, es una máquina. Cada una de esas grúas es una máquina. Pero está conformada por mecanismos y esos mecanismos incluso por estructuras. Entonces, si hablo de que una estructura está conformada por varios eslabones, pero que no se pueden mover entre sí, yo podría identificar ahí alguna estructura en esa grúa. ¿Visualizan alguna estructura como parte de esa grúa? ¿Qué sección de la grúa podría decir yo que es una estructura? Armadura, profe. ¿Qué es lo que usted señala como armadura? Tal vez. La base, digamos. La base, ok, como las patas de la grúa, ¿verdad? De lo que la sostiene unida al suelo, ¿verdad? ¿Alguna otra parte que no sean las patas de la grúa? Que también podría ser una estructura. El brazo de la grúa. El brazo, ok. Entonces, vamos a ver. Aquí he marcado una sección. Esta sección, vean que no tiene movimiento entre sí las partes.
Entonces se comporta como una estructura. De modo que entonces vamos a hacer el análisis de esa sección, de esa estructura, y vamos a determinar cuáles son las fuerzas que podrían aplicarse ahí, y con ello vamos a introducir entonces el concepto de esfuerzo. Observen esa sección que estamos analizando, la puedo ver de esta manera. Le he definido entonces aquí un eslabón AB y un eslabón BC. Están unidos por medio de pasadores en el punto B, un pasador en el punto C y un pasador en el punto A. Para sacar mayor provecho del ejercicio, el eslabón BC es de sección circular y el eslabón AB es de área de sección rectangular. Para ver mejor esos detalles, voy a mostrar otra imagen donde vemos todos esos detalles. Y hemos colocado un peso en posición vertical de 30 kilonewtons en el extremo B. ¿Ok? Entonces, esto es un diagrama de cuerpo libre de la estructura. Aquí tenemos entonces la fuerza vertical de 30 kilonewtons en el punto B y las barras AB y BC. Algo muy importante en el análisis de una estructura o de un mecanismo son los puntos de apoyo fijos. En este caso tenemos puntos de apoyo en en C y en A. Entonces, veámoslo acá, esos puntos de apoyo en C y en A. También lo que hay son pasadores, pero unen a partes fijas, en ese caso de la máquina. Esas partes fijas de la máquina o de un mecanismo se conocen, en términos populares se le dice el chasis de la máquina. Son aquellos puntos a donde se pegan las partes móviles, pero un término más técnico en mecánica se conoce como la bancada. Entonces la bancada es el conjunto de todos los puntos fijos del mecanismo o de la máquina. Entonces en este caso la bancada tiene los puntos A y C. Bueno, vamos a avanzar entonces. Veamos las dimensiones que tenemos de los eslabones. Dice que el eslabón AB mide 0.8 metros y que entre los puntos A y C hay 0.6 metros. Le he llamado cita al ángulo que forma el eslabón BC con respecto a la horizontal. Y observen, este triángulo tiene características especiales. Por medir punto 6 y punto 8, esto es un triángulo muy conocido que se llama el triángulo 345. O sea que esta medida es un múltiplo de 3 y esto es un múltiplo de 4. ¿Verdad? Yo puedo decir que esto es 3 por 0.2 y esto que es 4 por 0.2. ¿Lo ven? ¿Alguien sabe algo del triángulo 345 que pueda aportar? ¿Por qué se llama el triángulo 345? Bueno, eso es porque en un triángulo de este tipo, donde una medida es equivalente a 3 y otra a 4, ¿cuánto sería la hipotenusa? 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 16 y 9, 25, raíz cuadrada de 25, 5. Entonces la hipotenusa sería equivalente a 5. Ahora, medirá 5 metros, entonces la hipotenusa de este triángulo. No, lo que sucede es que la relación entre punto 6 a 3 es 0.2, ¿verdad? Entonces, 3 por 0.2 me da 0.6. ¿Ok? Entonces, si esto aquí es equivalente a 5, sería 5 por 0.2 es 1 metro. La dimensión de ese triángulo es 0.6, 0.8 y 1 metro. Y algo más importante entonces, ¿cómo se saca el seno de cita? ¿Cuál es la definición del seno de cita para ese dibujo? Adyacente entre hipotenusa.
Sería El punto ocho seno es el entre 2 metros. cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, ¿Dijo el seno o coseno? 0.6 entre la hipotenusa, que es 1. Entonces, el seno de cita es 0.6. El coseno de cita es el cateto adyacente, 0.8 entre 1. Entonces, el coseno de cita es 0.8. ¿Okay? Entonces, vean que conocemos todo eso cuando identificamos un triángulo 3, 4, 5. Reconocemos entonces ese ángulo cita es 36.87 grados, el ángulo complementario es 53.13 grados y el seno y coseno de cita 0.6 y 0.8 respectivamente. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Sí, ahí nada más entonces para saber que hay que aplicar ese triángulo, hay que buscar que sean múltiplos de 3 y 4. Exactamente, que tienen el mismo múltiplo, ¿verdad? Porque digamos, aquí este es múltiplo de 3 y múltiplo de 4, pero el múltiplo es el mismo, es 0.2 en cada caso. Entonces voy a continuar con la presentación. Este sería el diagrama de cuerpo libre del eslabón AB. El eslabón AB tiene pasadores en los extremos A y B. Y recordemos que para un pasador hay reacciones en X y Y. ¿Recuerdan eso? Por esta razón, entonces, hay una componente AX y una AY, una componente B. Aquí está mal, lo dice BZ, es BX y BY. Y la fuerza aplicada. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué tiene de particular el punto B? ¿Qué pasa si yo hago un diagrama de cuerpo libre del eslabón BC? Un diagrama de cuerpo libre del eslabón BC. ¿Cómo es la fuerza que actúa en el punto B? Igual, estas dos fuerzas, Bx y By, que aparecen en B, yo las pondría en el eslabón BC. Sin embargo, por ser una dirección conocida, entonces se dice que este eslabón es una barra de dos fuerzas. ¿Ustedes recuerdan ese concepto de barra de dos fuerzas? La dirección de la fuerza es conocida, es a lo largo de la barra. Entonces, puedo simplificar en el diagrama de cuerpo libre del eslabón AB, poniendo que estas dos reacciones, Bx y By, se reducen a una sola, que es una reacción que le vamos a llamar BC. ¿Está claro eso? Me devuelvo acá. Observen entonces, tengo la fuerza aplicada. ¿Ok? La fuerza a lo largo de AB. Y la reacción también en el punto B debido a la barra BC. Entonces, tanto la barra AB como la barra BC generan fuerzas en la dirección de la barra misma. Son barras de dos fuerzas. Entonces, el análisis del punto B o nodo B se me reduce a esto. Una fuerza en la dirección BC, una fuerza en la dirección AB. Ahora, ¿por qué razón he puesto la fuerza BC hacia arriba y a la izquierda? ¿Y por qué razón he puesto la fuerza AB hacia la derecha? Bueno, olvidémonos por un momento, pensemos que no he puesto las flechas. Aquí tengo tres fuerzas y de esas tres fuerzas hay dos que tienen componente Y. Una es la fuerza aplicada de 30 kilonewtons y otra es la fuerza BC. Si ese sistema está en equilibrio, entonces la fuerza que ejerce BC tiene que tener una componente vertical hacia arriba para que contrarreste esta de 30 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Pero al ser hacia arriba, entonces también me va a quedar su componente horizontal hacia la izquierda. De manera que para mantener el equilibrio de las fuerzas en X, necesariamente la fuerza AB tiene que ir hacia la derecha. Ok, entonces ahora vamos a resolver este problema. Esto que podría resolverse por suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y, lo voy a resolver de una manera gráfica más sencilla, que no es la única alternativa, pero sí es la más sencilla, por un análisis de triángulo de fuerzas. Aquí están las indicaciones de que es un triángulo 3, 4, 5. ¿Ok? Eso solamente lo necesito para identificar el ángulo. ¿Ok?
Entonces, si es un triángulo 3, 4, 5, ¿cómo se resuelve eso, ese triángulo? ¿Recuerdan eso? Por la ley de seno. Por ley de senos o ley de cosenos, por Pitágoras, ok, vamos a ver. Entonces, el seno de cita, cuyo valor es conocido, es 0.6, es igual a 30 entre FBC. De manera que con eso determino entonces cuánto es FBC. Así lo tengo, ¿ok? De manera que entonces puedo despejar FBC como 30 entre el seno de cita. 30 entre 0.6 me da 50 kilonewton. Ok, una vez que ya tengo la fuerza BC, ¿cómo puedo calcular la fuerza AB? Bueno, igual la fuerza AB está relacionada con el coseno de cita. Sabemos que el coseno de cita para un triángulo 3, 4, 5 es 0.8. ¿Ok? Y el coseno de cita es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Sin embargo, también podemos relacionar las dos fuerzas, la fuerza conocida con esta fuerza desconocida con la función tangente. ¿Se acuerdan cómo es la función tangente? Tangente de cita es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Ok? ¿Y cuánto sería la tangente de cita? 3 entre 4. 3 entre 4, que es 0.75, es la tangente de cita. Y es igual al cateto opuesto, que es conocido, entre el adyacente, que es desconocido. Y ahí se ve. Entonces lo puedo analizar tanto por la función coseno o por la función tangente. Bueno, aquí lo he hecho con la función tangente. ¿Ok? Entonces la tangente de cita es igual a 30 entre F a B. ¿Ok? 30 entre la tangente de cita. ¿Ok? Y tengo entonces el valor de la fuerza AB. Entonces, ok. Vamos a ver. Regreso acá. Y quiero ver algo más de esto. Estas fuerzas, ya está claro el sentido, lo hemos justificado, por qué la fuerza FBC va hacia arriba y por qué la fuerza AB va hacia la derecha. Pero de aquí, que posteriormente hemos calculado la magnitud, de aquí puedo determinar en qué estado de carga se encuentra cada uno de los dos eslabones. Necesitamos saber si esos eslabones están en tensión o en compresión. ¿Qué criterio conocen ustedes para determinar si alguno de esos eslabones está en tensión o está en compresión? Por ejemplo, el elemento BC. ¿Alguien me podría indicar si ese elemento BC está en tensión o está en compresión? En tensión está. Está en tensión. Efectivamente está en tensión, pero ¿cuál es su criterio para analizarlo? ¿Por qué determinó que está en tensión? Porque la fuerza, o sea, no está aplicada en el punto B, está saliendo de él, por decirlo así. Sale del nodo, En ¿ok? el caso de AB, está en compresión porque la fuerza le está siendo aplicada en el punto, en cambio arriba está saliendo más bien, o así lo analizo yo. Muy bien. Bueno, efectivamente, eso es un criterio que ustedes aprendieron en Mecánica 1 y es que cuando la fuerza sale del nodo, cuando va hacia afuera del nodo, es porque el elemento está en tensión. O sea, se está defendiendo. Y es que vea que efectivamente al jalar yo para abajo, de alguna manera estoy tratando de estirar ese elemento BC. Entonces él se defiende haciendo una fuerza hacia afuera del nodo. Entonces ese es el criterio para determinar que está en tensión. Mientras que la fuerza AB va contra el nodo. Cuando la fuerza que ejerce un elemento va contra el nodo o el apoyo, es porque entonces está en compresión. Entonces, vamos a decir, la fuerza BC está en tensión, el eslabón BC está en tensión y el eslabón AB está en compresión. ¿Alguna duda hasta ahí? Aquí tenemos entonces las fuerzas que están actuando ahora sobre cada uno de esos dos eslabones. ¿Verdad? Si la fuerza que ejerce la barra BC contra el nodo B es
hacia afuera, el nodo hace una fuerza igual y opuesta, perdón, era hacia la barra, ¿verdad? Era dirigida de B hacia C, el nodo B hace una fuerza igual y opuesta, ¿verdad? Estas son las indicaciones, efectivamente, y si que entonces esa barra está en tensión. Si la fuerza en B es hacia abajo y a la derecha, la fuerza en C tiene que ser hacia arriba y hacia la izquierda, y ambas de igual magnitud, ¿verdad? Ese elemento está en tensión. Y el de abajo, el AB, entonces en compresión. Ahora entonces vamos a analizar qué es lo que sucede internamente. Resulta que a estas fuerzas les vamos a llamar, por estar dirigidas a lo largo de las barras, ambas, les vamos a llamar fuerzas axiales o fuerzas normales. A esas fuerzas normales, entonces, vamos a ver que ellas producen un esfuerzo sobre cada una de las barras. Ese esfuerzo les vamos a llamar esfuerzo normal. Ese esfuerzo normal lo vamos a identificar con la letra griega sigma. Y el esfuerzo normal se calcula como la relación, entonces, entre la fuerza normal y el área transversal. ¿Okay? De esta manera. La fuerza aplicada en el elemento que tiene una determinada área. El elemento BC es de sección circular y genera un esfuerzo normal FBC entre A. En este caso, si lo que tengo es una barra de sección cuadrada o rectangular, pues entonces igual, el esfuerzo normal se va a calcular de la misma manera, fuerza entre el área, esa área transversal. Ok, pero algo resulta importante aclarar, y es que el esfuerzo calculado de esa manera, lo que nos está diciendo es que a lo largo de todo el área transversal es constante, la magnitud del esfuerzo es constante, pero en la realidad realmente no es así. Justo en el punto donde se aplica la fuerza, tenemos que el esfuerzo es máximo en el punto central y hacia los lados disminuye. ¿Ok? De momento, en todos los ejercicios que vamos a analizar en los primeros capítulos, las fuerzas se van a llamar fuerzas céntricas o centradas. Y esto es que con respecto al área transversal, las fuerzas van a estar aplicadas en el puro centro de esa área transversal. Esto no es algo idealizado porque generalmente en las estructuras el área transversal es muy pequeña y entonces fácilmente la fuerza está aplicada en el centro. Pero veremos más adelante que en elementos cuya área transversal es más grande, la fuerza podría estar aplicada en forma excéntrica, o sea, no aplicada exactamente en el puro centro. Bueno, entonces les decía que si la fuerza es céntrica o centrada, el esfuerzo es máximo en el punto medio y cuando me dirijo hacia los lados empieza a disminuir ligeramente. Sin embargo, eso es justo en el punto de aplicación de la fuerza, pero si yo hago un corte a lo largo de la barra o de la columna, conforme me voy adentrando, cada vez va siendo más uniforme el esfuerzo. Entonces, esto representa un corte ligeramente por debajo del punto de aplicación. Vemos una distribución de esfuerzo que no es uniforme, pero sí es simétrica. Y conforme bajo, esto representa un corte un poco más abajo. Entonces ya esa distribución del esfuerzo es más uniforme. Igual, si bajo más, pues podría llegar a un punto muy cercano al punto inferior de aplicación de la fuerza, entonces vuelvo a tener esa relación. Entonces, el cálculo del esfuerzo por la fórmula que estamos empleando de momento, que es fuerza entre área transversal, es lo que nos permite calcular es el esfuerzo normal promedio. ¿Okay? Igual, si nos dan el esfuerzo promedio sobre un elemento y conozco el área, entonces de ahí puedo despejar cuál es la fuerza que lo produce, ¿verdad? Entonces, esfuerzo por área me va a dar fuerza aplicada.
Bien, entonces, de momento, esto es la carga céntrica o centrada. Pero vamos a ver qué sucedería si la carga es excéntrica. Vamos a ver, una pieza, un elemento de máquina como este. Si yo analizo el esfuerzo en esta sección, esta pequeña sección vertical, acá cerca donde está aplicada la fuerza, o aquí abajo, pues entonces va a producir un esfuerzo tal y como el que hemos visto anteriormente. Pero ¿qué sucede si analizo esta sección de acá? ¿Qué efecto produce la fuerza sobre esta sección acá donde está identificado el punto C por el hecho de que la fuerza esté excéntrica? O sea, que no esté aplicada justo en el punto C, sino a una distancia D del mismo. ¿Qué efecto produce esa fuerza sobre el punto C? Un momento, profe. Pues genera un momento, efectivamente. Entonces, no solamente va a producir el esfuerzo normal, sino que va a producir entonces un momento. Ven que esta figura de la derecha representa un corte, ¿verdad? Es un corte de la pieza justo en el punto C. Entonces, se ha trasladado la fuerza para el punto C, que nuevamente para esa sección sigue siendo una fuerza normal o axial, ¿verdad? Pero además, el efecto que producía antes en su posición original, que es un momento. Ese momento va a tener una magnitud que va a ser P por D. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a este sistema? A este dibujo de la derecha. ¿Recuerdan cómo se le llama a ese dibujo de la derecha en donde la fuerza se ha trasladado y se ha puesto ahora el efecto que producía en su posición original? Esto es algo de mecánica 1 también. Tengo un sistema 1 y un sistema 2. Eso se llama un sistema fuerza par equivalente. ¿Recuerdan ese concepto? Sistema fuerza par equivalente. O sea, yo he trasladado la fuerza P de su posición original al punto C para ver cuál es el efecto que produce sobre él, sobre esa sección. Pero en la nueva posición tengo que agregar un momento que ya en esta nueva posición no produce, pero en la posición original sí. Entonces, si el sistema de la izquierda le llamo sistema 1 y el de la derecha sistema 2, digo que los dos sistemas, sistema 1 y sistema 2, son equivalentes. ¿Ok? Son sistemas fuerza par equivalentes. Esto es un concepto al igual que muchos otros que vamos a ir indicando a lo largo del curso, con los cuales ustedes tienen que ir repasando, ¿no? Porque son conceptos de mecánica 1 que tienen que dominar. Les adelanto, los temas más importantes de mecánica 1 que tienen que dominar son primero, sistemas de fuerza par equivalentes. Segundo, los diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Tercero, el cálculo de centroides o centros de masa para figuras compuestas. Y un cuarto tema es el cálculo de momentos de inercia, igual para figuras compuestas. Si alguno o todos esos temas, ojalá que no sean todos. Profe, disculpe, ¿cuál fue el tercer tema que dijo? El tercero es el cálculo de centros de masa o centroides para figuras compuestas, tridimensionales. Y el cuarto, momentos de inercia para los mismos objetos. Bien, vamos a continuar y vamos a ver ahora otro concepto que se llama esfuerzo cortante. Ya vimos que las fuerzas normales o axiales generan un tipo de esfuerzo que le llamamos esfuerzo normal. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver que los elementos de máquina o las partes de un mecanismo pueden estar sometidas también a fuerzas en dirección perpendicular. ¿Okay? Vean que en este caso el elemento AB, que podría considerarse una viga, está recibiendo dos fuerzas P y P', que tienen dirección perpendicular a la barra AB. Entonces, estas fuerzas perpendiculares a la barra se llaman fuerzas cortantes.
Ya ustedes conocen el concepto de fuerzas cortantes. Recuerden cuando en mecánica 1 vieron los diagramas de fuerza cortante y momento flector, ¿verdad? Análisis de vigas. En el análisis de vigas, entonces, las fuerzas cortantes eran aquellas que eran perpendiculares a la viga. Bueno, entonces ahora vamos a ver que además de el efecto como fuerza tal, generan un esfuerzo. Ese esfuerzo cortante también se le llama esfuerzo de cizalla o cizallamiento. ¿Okay? Aquí tenemos la definición. El esfuerzo cortante de corte, de cizalla o de cortadura es el esfuerzo interno o resultante de las fuerzas paralelas a la sección transversal de un elemento mecánico, como por ejemplo una viga o un pasador. Entonces, el área transversal, ¿verdad? Vean que el área transversal que no vemos aquí en el dibujo, vamos a ver si el dibujo lo pusiéramos en el plano XY, ¿en qué plano veríamos el área transversal de esa viga? Si consideramos que la viga está en el plano XY, que el eje X es el eje longitudinal o el eje horizontal, ¿en qué plano podríamos observar el área transversal de esa viga? El área transversal se encuentra en el plano YZ. ¿Ok? Si yo hago una vista del plano YZ, ahí tendría el área transversal. Entonces, esas fuerzas perpendiculares a la viga AB son paralelas al área transversal. Por eso es que dice entonces esa indicación. Ese esfuerzo cortante se va a calcular entonces como la fuerza aplicada. Vamos a ver, aquí lo podemos ver también en pasadores. En este caso, esto es un perno. ¿Ok? Luego vamos a hablar de la diferencia entre un perno y un tornillo. En este caso tengo dos piezas horizontales que están unidas por medio de ese perno. Entonces, si yo tiro de esas dos piezas, una hacia un lado y otra hacia el otro, voy a producir fuerzas que son perpendiculares al perno. Entonces, esas son fuerzas que se consideran también cortantes. Entonces, no solamente sobre la viga puedo tener, sino también sobre un pasador o un perno o un tornillo. Que aquí está más esquematizado en este dibujo, ¿verdad? Ahí tengo el perno, se tira hacia los dos lados de dos eslabones y entonces se generan fuerzas cortantes. Y el esfuerzo cortante, entonces va a ser la relación que hay entre esa fuerza cortante y el área, pero esta área es el área transversal del elemento. En este caso, el área transversal del perno o del pasador, ¿verdad? En el caso de la viga, es el área transversal de la viga. Como este perno es de sección circular, el área se calcula como pi r cuadrado. Véanlo acá, esto es la acción, el diagrama de cuerpo libre del perno, las fuerzas en uno y otro sentido que actúan sobre él, esas son las fuerzas cortantes que producen el esfuerzo cortante. ¿Cuál es el efecto del esfuerzo cortante? Que ese perno, si esas fuerzas fuesen muy, muy grandes, entonces ese perno se partiría en dos acá. Bien, ya para terminar, vamos a ver entonces que en los apoyos hay diferentes tipos. En este caso, este que tenemos en el dibujo de la izquierda es un pasador que soporta entonces un eslabón sobre el cual se tira de él. En ese caso, el apoyo tiene una geometría similar a la barra o al eslabón. Es solamente un elemento de apoyo y un pasador que los une. En ese caso, eso se llama apoyo simple. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre del pasador, tengo por un lado la fuerza que ejerce la barra o el eslabón que está sobre él, y por otro lado, la fuerza que ejerce el apoyo. Entonces, la fuerza cortante en cualquier parte del pasador es igual a F, igual a la fuerza aplicada al eslabón. Entonces, el esfuerzo cortante es F entre A. Sin embargo,
también podría tener apoyos dobles. Véanlo en este dibujo de la izquierda. El apoyo, que es esta parte fija, tiene dos secciones exactamente iguales. Entonces, el pasador pasa a través de esos dos soportes y del eslabón, que es lo que está en el centro. Y es el que está ejerciendo la fuerza. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre del pasador, entonces observen que tengo por un lado la fuerza que se ejerce en el eslabón y por otro lado dos fuerzas que para mantener el equilibrio, que son ejercidas por el apoyo, por cada una de las dos secciones del apoyo, para mantener el equilibrio, su magnitud debería de ser de F medios. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la fuerza cortante que actúa en cualquier sección del pasador? Bueno, si yo analizo el pasador del centro hacia arriba, cualquier sección está sometida a F medios. Vean que esta línea representa un corte. Yo con un corte por acá, tengo la fuerza aplicada y la fuerza en el corte. ¿Ok? Por equilibrio va a ser F medios. Cuando sobrepaso el centro y me voy para abajo, bueno, pasa lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo F medios hacia la izquierda y ahora F hacia la derecha, la resultante es F medios para el otro lado, ¿verdad? Entonces, de la mitad hacia abajo, en cualquier corte, que lo puedo ir haciendo de abajo hacia arriba, la fuerza que soporta cualquier punto del pasador es también F medios. Entonces, la fuerza cortante a lo largo de todo el pasador no es F, como en el caso del apoyo simple, sino F medios. Por lo tanto, el esfuerzo cortante, que es la fuerza entre el área transversal, sería esta vez F medios entre A, lo que equivale a F sobre 2A. Aquí lo vemos en el diagrama de cuerpo libre del perno, entonces igual, ¿verdad? Estas dos fuerzas sumadas tienen que ser igual a esta cuando el apoyo es doble. Estas que se les ha llamado P, las dos fuerzas P sumadas tienen que ser igual a F. Entonces la P, que es la fuerza cortante, es igual a F medios. Bien, entonces ahora en estos dibujos podemos identificar lo que son apoyos simples y apoyos dobles. Vean entonces esta pieza, esta de la izquierda. Este punto, en el punto B, está el pasador y esta pieza en forma de L, entonces es un apoyo simple. Lo mismo que hay en A, es un apoyo simple. Sin embargo, desde B hasta C hay dos barras. Lo que era una sola barra de A a B, aquí se convierte en dos unidas. Y entonces en el pasador C, si yo analizo ese pasador C, eso se considera un apoyo doble. ¿Ok? Lo mismo en el extremo E. Aquí tengo una barra que finaliza con dos secciones como una U, ¿verdad? Entonces, esto es un apoyo doble. En la figura de la derecha, tengo entonces un apoyo fijo. Tengo 4 eslabones verticales que sostienen a la barra ABC. Entonces, en el análisis de los pasadores, tanto en B, C, D o E, se consideran que son apoyos dobles. Uno más acá. Vean este. Esto es un apoyo doble, ¿verdad? Aquí, en este sistema, esto se considera una estructura porque las partes no tienen movimiento entre sí. Entonces tengo un apoyo fijo arriba, un apoyo fijo abajo a la derecha. Y esto que tengo a la derecha es una vista lateral. Es una vista lateral para observar cómo es el apoyo en D. Entonces, ¿cómo sería ese apoyo en D? Vean que es solamente un elemento, entonces es un apoyo simple. Lo mismo en el punto B. Pero en este otro dibujo de abajo es una vista inferior, donde se ven los puntos B y C. Resulta que en el apoyo C es un apoyo doble. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es importante conocer si el apoyo es simple o es doble? Eso es importante para determinar el esfuerzo cortante.
porque la fuerza que utilice para calcular el esfuerzo cortante se va a utilizar completa si el apoyo es simple o se va a dividir entre 2 si el apoyo es doble.